Anabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días a tu auditorio. Gracias, Anabel, que nos platiques un poco de qué trata, qué narra este trabajo de investigación plasmado en tu nuevo libro. Bueno, este libro que se llama El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, está hecho en base a una serie de documentos secretos hasta ahora que obtuve a través del abogado de Vicente Zambada Niebla, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien ha sido en el último medio siglo el capo de capos de la droga en México, incluso por encima de Amado Carrillo Fuentes y de Joaquín Guzmán Loera, y de acuerdo a lo que se desprende de este relato íntimo hecho por el hijo de este narcotraficante. Y yo tuve acceso a estos documentos a través de su abogado, Fernando Gagiola, quien los compartió conmigo a lo largo de 5 años, de 2011 a 2015, y después yo hice una serie de investigaciones para poder corroborar lo que estaba diciendo Vicente Zambada Niebla, que son denuncias realmente muy fuertes respecto a diferentes ámbitos de la corrupción total que ha existido en el gobierno de México a través de diversos sexenios, donde el principal protegido ha sido Ismael El Mayo Zambada. Entonces, a través de es la primera vez en la historia, pienso yo, del narcotráfico en el mundo, que el hijo de un capo, que se conoce desde adentro, la operación de uno de los carteles más poderosos del mundo, si no es que el más, como lo ha catalogado el gobierno de Estados Unidos, donde se habla exactamente, donde se hace un retrato muy nítido de quién es realmente Ismael El Mayo Zambada cuando él está en la cúspide del poder. Y, Anabel Hernández, a ver, tú estás comentando que El Mayo Zambada en la administración de Vicente Fox era un hombre ya protegido. Y desde mucho antes pero de Vicente Fox. No estaba encumbrado como lo hizo con Vicente Fox. No, de hecho, El Mayo Zambada ya estaba encumbrado desde antes de Vicente Fox. Ya. Yo quiero ser muy clara, sí. La corrupción del Mayo Zambada incluso se va muchos años atrás, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, por supuesto de Vicente Fox, de Felipe Calderón, podríamos decir también del propio Enrique Peña Nieto, y por qué no decirlo, en el gobierno actual, donde la administración de la Cuarta Transformación mantiene contratos millonarios con empresas directamente vinculadas al Mayo Zambada, que están ya boletinadas desde hace años por la OFAC, por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, y pese a eso, estos contratos millonarios, estamos hablando de al menos 50 millones de pesos del erario público que llegan a manos del Mayo Zambada a través de estas empresas. A ver, contratos vigentes. Estamos hablando entonces de una cadena de corrupción muy larga, donde por supuesto involucra al gobierno de Vicente Fox, principalmente con Vicente Fox, los hijos de Marta Sagún y el entonces jefe de la AFI, Genaro García Luna. Después estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, donde el propio Felipe Calderón, de acuerdo a estos documentos y testimonios que existen en la Corte de Nueva York, donde fue juzgado el Chapo Guzmán, cuyo juicio apenas terminó en enero pasado, sí. Estamos hablando que también se habría recibido millonarios sobornos de dólares por parte del Mayo Zambada, al igual de nueva cuenta de este Genaro García Luna, este policía corrupto, también recibió más sobornos durante el sexenio de Felipe Calderón. Y qué decir de la administración de Enrique Peña Nieto, donde también recibió sobornos directamente el ahora expresidente cuando estaba en funciones. Estamos hablando de en este adelanto que se publicó, se focaliza en el caso de Vicente Fox, pero sí, estamos hablando de una corrupción mucho más grande que ha crecido a lo largo de los años y que le ha permitido a este capo estar medio siglo traficando drogas, siendo el jefe de jefes de narcotráfico en México sin haber pisado jamás la cárcel, ni antes de Vicente Fox, ni después de Vicente Fox y de todos los demás presidentes, ni siquiera ahora. A ver, Anabel Hernández, en tu libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, que es
el libro de más reciente publicación, trabajo de investigación acuciosa de más de 5 años de estar investigando. 9 años, estamos hablando de 9 años, es el producto de 9 años de investigación periodística. Es la recopilación de 9 años, sí. Este libro nació justamente, inmediatamente después salió publicado el libro de los señores del narco. Este libro que hoy la gente puede tener en sus manos, está distribuyéndose en las librerías y en los circuitos legales, ¿no? Sí. No, espero que la gente no compre en la piratería, porque si no volvemos al mismo círculo vicioso de estar alimentando el crimen organizado. Así ¿no? es. Independientemente de que la compra de libros me ayuda a mantener mi independencia en mi trabajo periodístico, pues estamos hablando que es un libro que nace en enero de 2011. Cuando yo estaba amenazada de muerte por el gobierno de Felipe Calderón, cuando estaba yo en una situación muy difícil, el abogado de Vicente Zambada me contacta por órdenes de Vicente Zambada. Y a lo largo del tiempo, el abogado decide finalmente compartir conmigo documentos secretos, incluyendo la portada de este libro, que es un retrato inquietante de un hombre con rostro de payaso, sí, con una lágrima en el rostro. Bueno, este es un autorretrato hecho por Vicente Zambada Niebla, cuando él estaba prisionero en la cárcel Metropolitan Correctional Center de Chicago. Esto y una serie de manuscritos hechos con su puño y letra del Hijo del Mayo, que están transcritos en este libro, acompañado de la voz del abogado que tuvo reuniones secretas con el Mayo durante 5 años, quien se convierte en confidente del Mayo, y el Mayo le cuenta una serie de cosas nunca antes contadas sobre realmente cómo opera el cártel Sinaloa. Estamos hablando de la primera mirada interna desde adentro de la organización criminal de tráfico de drogas más importante del mundo. Del mundo, estás diciendo, Anabel Hernández. Hay algo, quiero subrayar 2 aspectos. Uno, la corrupción transeccional que se ha venido dando de Ismael El Mayo Zambada, porque bien lo dices, viene desde atrás de Carlos Salinas de Gortari. Atrás de Carlos pues estaba Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid Hurtado, ¿sí? Al que lo acusan por lo menos de pasivo, de no hacer nada, pero luego está Carlos Salinas de Gortari, está Ernesto Zedillo Ponce de León, luego viene Vicente Fox Quesada, y los más recientes que tenemos más frescos en la memoria, que son Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero hay algo que me preocupa más todavía, Anabel, que dices que en esta nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación, en este momento se sostienen contratos millonarios con empresas de este grupo delictivo. Es correcto, y lo afirmo porque yo, a través de mi investigación, tuve acceso a través de la Ley de Transparencia del Gobierno Federal, estos contratos, que son contratos hechos entre el IMSS y la guardería Estancia Infantil Niño Feliz, propiedad de la esposa y las hijas del Mayo Zambada, lo cual no podría ocurrir en ningún país del mundo. Número 1, que estas empresas existan. Número 2, que el gobierno les dé contratos. Este contrato fue firmado a fines de la administración, fue renovado, porque además son contratos que se le comenzaron a dar desde que Vicente Fox llegó al poder, desde el 2001. Hasta el día de hoy, el gobierno le ha dado contratos millonarios a esta guardería a través del IMSS, contratos, un concurso de adjudicación directa, es decir, sin que hubiera un concurso de otros proveedores de adjudicación directa, donde el Mayo Zambada ha recibido decenas de millones de pesos del 2001 a la fecha. Uno de estos contratos, el último, la renovación, fue firmado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hasta el día de hoy está vigente. Este nuevo gobierno sigue pagándole millones de pesos a esta empresa. Estamos hablando, estamos centralmente en un discurso muy preocupante por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque estamos en un discurso de silogismos, de falacias, ¿no? Donde por una parte el gobierno dice, no, yo no seré jamás como los otros gobiernos, ¿no? Menos mal, que bueno, porque nadie quiere que él esté directamente coludido ni sobornos como sus antecesores. Se nos fue la manera que no va a usar la fuerza del Estado.
Y la fuerza del Estado, en esta manipulación verbal discursiva que hace el presidente, pareciera que solo son las balas. Nadie le está pidiendo al presidente esto. Lo que se le está pidiendo es dejar de proteger a estas organizaciones criminales como, por desgracia, hasta este momento se está ejerciendo. Entonces estamos hablando de para cancelar estos contratos y sancionar a los funcionarios públicos se los han adjudicado y desmantelar la empresa y confiscar los bienes, no se requiere ni un balazo. No se requiere ni siquiera utilizar el ejército. Es solo una decisión administrativa. Si el presidente quiere demostrar que en verdad, en este próximo año, que empezó el día de ayer, desde el segundo año de gobierno, si quiere demostrar que de verdad quiere combatir a los carteles de la droga, me parece muy bien que no sea a través de la violencia, sino la inteligencia financiera y la fuerza del Estado, de la legalidad. Bueno, pues que comience, ahí tiene algunos ejemplos. Anabel Hernández, Santiago Nieto, que es el titular de la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está haciendo, dice, trabajo de inteligencia y señala que ha incautado más de 5,000 millones de pesos a las empresas vinculadas con la delincuencia organizada. ¿Tú tienes información si de estos 5,000 millones de pesos incautados haya relación con este grupo de Ismael El Mayo Zambada? Yo insistentemente, antes de publicar el libro, pregunté a diferentes instancias del gobierno, dime cuántos bienes patrimoniales, dinero y bienes y propiedades, vacas, caballos, ranchos, etcétera, etcétera, le has incautado al Mayo Zambada, a su familia o a personas vinculadas con él. Y el gobierno de este gobierno, de esta administración, dijo que es secreto porque viola la privacidad del señor Mayo Zambada y de su familia. Tengo la respuesta en mis manos. Esto es eso por una parte. Y por otra parte, te repito, estos contratos siguen vigentes. Me los acaban de entregar antes de la publicación del libro. Me los entregaron a finales de octubre de este año. Estamos hablando que son documentos y contratos vigentes. Caramba, pues lo que estás revelando, Anabel Hernández, es una bomba de tiempo. Una verdadera bomba de tiempo que desnuda la administración de la Cuarta Transformación, en donde el discurso queda atrás y los hechos que tú estás acreditando con tu libro demuestran que no ha cambiado nada la política de protección, encubrimiento hacia las redes del narcotráfico, de los negocios ilícitos, de la delincuencia organizada. Es decir, todo sigue. Y beneficios, además. Por ejemplo, el Mayo Zambada tiene actualmente una pista de aterrizaje. Imagínate el narcotraficante más poderoso del mundo con su propia pista de aterrizaje. ¿En dónde la tiene? ¿En dónde la tiene? En la comunidad de Costa Rica. Tengo el mapa, tengo la ubicación exacta, autorizada por la SCT, actual, vigente. Un permiso que se le acaba de dar, vigente hasta 2031. El señor actual. Funciona en este momento la pista. Y de acuerdo al hijo del Mayo, a este relato que él escribe, el Mayo tiene una serie de pistas de aterrizaje, incluyendo esta en el corazón de su imperio, que es ahí en las inmediaciones de Culiacán, que es en Costa Rica, Culiacán, una pequeña sindicatura ahí muy cercana a la capital de Sinaloa, pues donde ahí no solo despega y aterriza las naves donde se transporta el Mayo, sino también mercancía ilegal. ¡Qué perfecto! El triángulo perfecto, porque no tiene que preocuparse. La pista aérea tiene el permiso actual vigente en este día y a esta hora del gobierno federal. No solo eso, también otras compañías tienen subsidios de energía eléctrica, tienen acceso a pozos de agua. Actual, en este momento. O sea, no ha cambiado nada, sigue estando todo como antaño. Yo ignoro, por supuesto, si el presidente tiene conocimiento de esto o no, lo ignoro. Bueno, se levanta a las 6 de la mañana el gabinete de seguridad. Debo suponer que seguramente no. Queremos suponer que no lo sabe. Ahora lo sabe. Tal vez quisiéramos pensar que no tiene conocimiento, pero Anabel, como sea, ahora es un asunto público. Así es. Veamos qué es lo que hace. ¿Dónde está su voluntad de combatir al narcotráfico sin violencia, pero con la fuerza de la legalidad? Esta es su oportunidad.
Ese es el tema, Anabel, y tú lo has hecho público, le has puesto la luz a donde estaba la oscuridad, y ahora las autoridades no pueden ser omisas, y menos el presidente, porque tiene que meterse, abocarse, investigar y desde luego no sacar los documentos de privacidad o reserva de información. Si en verdad quiere combatir el narcotráfico, pues tiene que comenzar con estos señores. Te voy a decir lo que pasó y intuyo que es esto lo que pasó, porque argumentó la Fiscalía General y otras dependencias que es proteger la privacy, la información privada del señor Mayo Zambada. Yo también, antes de que el Chapo Guzmán fuera condenado y sentenciado finalmente a mitad de este año a cadena perpetua y 30 años más de cárcel, hice este mismo ejercicio. Quería saber, le pregunté a esta nueva administración, ¿cuántos bienes del 2001 a la fecha le han decomisado al Chapo, a su familia, etcétera, etcétera? Primero argumentaron esto, no, la privacy, no, es que se puede, es una materia de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Finalmente, en ese caso, el Instituto, el INAI, el Instituto de Nacional de Acceso a la Información Pública, me dio la razón y ordenó a la Fiscalía, a la nueva Fiscalía General de la República, darme la información. ¿Sabes cuál es la información del decomiso que se le ha hecho al Chapo Guzmán desde el 2001 a la fecha? No. 3 relojes, una computadora y 5 pistolas. Nada. Y una casa. Es ridículo, se lo quitan a un vendedor de bachichas, hombre, de marihuana. Me temo mucho que esta es la misma razón por la que no quieren decir cuánto se le ha decomisado al Mayo Zambada, porque pienso que será la misma ridícula cifra. Así es. Intuyo que es esto. Qué terrible lo que está sucediendo, Anabel Hernández, qué importante la revelación que estás haciendo, porque, insisto, si los mexicanos, si las autoridades, incluidos las norteamericanas, no hacen nada, porque supongo, no sé, Anabel Hernández, tu punto de vista, también Estados Unidos está involucrado en este contubernio, con esta complacencia hacia la operación de estos grupos. Lo que yo veo con claridad es que evidentemente la muy llamada guerra contra el narcotráfico no ha funcionado ni de aquel lado de la frontera, y aquí sabemos que es falsa, que ha estado falsa, que tal cosa no ha existido nunca, ni siquiera ahora. Entonces estamos hablando de que es una situación donde el mercado, la demanda del mercado estadounidense y europeo ha crecido a tal nivel que ha hecho que esta organización criminal crezca a este tamaño. Solo quiero añadir al auditorio un dato fundamental. Sí. Tuve acceso en estos años de investigación a un documento interno realizado por una agencia consultora de la Defensa Nacional de Estados Unidos, es decir, del Pentágono, del jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno de Estados Unidos, que mandó a hacer un análisis sobre la peligrosidad del cártel de Sinaloa. De acuerdo a este análisis hecho por estos consultores del Pentágono, el cártel de Sinaloa tiene presencia en 70% del planeta. ¿Del planeta? Del planeta. Caramba. Es una organización nacional que ha crecido, y esto sí ha ocurrido desde el inicio del gobierno de Vicente Fox. Ahora este crecimiento sí exponencial a estos niveles sí ha sucedido en estos últimos 18 años, 19 años. Y es un fenómeno donde la corrupción del gobierno de México ha sido un factor fundamental para empoderar al cártel de Sinaloa. Ahí en el libro explico realmente qué es el cártel, cómo funciona realmente el cártel, y así la gente podrá comprender cómo este tema de la corrupción es fundamental para la operación del cártel de Sinaloa y para que el Mayo Zambada, después de medio siglo, siga todavía en libertad, operando. Han caído sus familiares, han caído sus hijos, han caído sus amigos, sus enemigos, sus compadres, sus socios, sus competidores, pero él sigue intacto. Durante medio siglo. Ismael El Mayo Zambada es el capo de tutti capi, él es el mero capo. Es correcto. Los demás, oye, y en el caso, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación,
del famoso Mencho, que también mencionan que se encuentra en 28 de 32 estados, según la documentación de la propia Fiscalía General de la República. Entonces, antagónico, es un cártel menor comparado con lo que representa el cártel de Sinaloa. Sigue siendo un cártel menor. Bueno, lo que sí entiendo yo en esta política, a veces de estos discursos de medias tintas, manipulados, como lo escuchamos tantas veces con el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, la gran mente criminal, el más potente. Yo había dicho desde mi libro de los señores del narco, cómo este hombre analfabeta, que apenas sabe leer y escribir, es decir, el Chapo Guzmán, puede ser el capo de capos. Y no era así. Era que el gobierno lo protegía y le permitía llegar a un crecimiento grande, y sin embargo, desde mi libro Los Señores del Narco, yo dije que de acuerdo a mis fuentes de información, el jefe era el Mayo. Claro, en ese momento, para mí, el personaje del Chapo Guzmán me ayudó a contar esa primera historia desde afuera del cártel, y es gracias a esta investigación que yo hice para Los Señores del Narco, donde revelé un montón de cosas que hasta ese momento no se conocían, que el hijo del Mayo Zambada me contacta desde la prisión para comenzar a compartir información conmigo, y después el propio abogado pues comparte aún mucho más información que pienso incluso es inesperada para el propio Mayo Zambada y el cártel de Sinaloa. Pues con la esperanza de que en verdad pudieran hacer algo con la revelación de esta información. Por lo pronto estás poniendo a Anabel Hernández, periodista, investigadora, escritora, estás poniendo contra la pared al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahora tendrá que dar la cara o sacar la casta, o no sé qué vaya a hacer, ocultarse y soslayar el tema y decir que ese es un tema mediático y que él no entra al juego de los medios. No es mi intención, y tú lo sabes, poner contra la pared a nadie. Yo soy una periodista de investigación, y lo mismo que denuncié, y con la misma fuerza y contundencia que denuncié durante el sexenio de Vicente Fox, durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es una congruencia para mí elemental continuar con este modelo de investigación y seguir denunciando este tipo de cosas. No importa realmente quién sea el presidente, el problema es que si este sistema de corrupción criminal como que alimenta a este monstruo que es el cártel de Sinaloa, si no se detiene, si alguien realmente no lo detiene, estamos siendo rehenes, 110 millones de mexicanos rehenes de la delincuencia organizada, sufriendo episodios como esta infamia ocurrida a la familia Levarón. Anabel Hernández, ¿podríamos aplicar el siguiente adjetivo calificativo de que México ya se colombianizó? No, yo creo que México está mucho más mexicanizado. Hoy el tema de colombianización no existe más en el mundo. Yo he ido a diferentes conferencias en Brasil, en Holanda, en Alemania, en España, donde los gobiernos me han invitado a plantear, a explicar cómo funciona el cártel de Sinaloa, y en estos países en Europa no se habla de la colombianización, se habla de la mexicanización, porque el fenómeno de violencia, corrupción masivo que existe en México ni siquiera se vio en Colombia en sus peores tiempos. Fíjate lo que estás diciendo, ya México entonces tiene una relevancia. El paradigma. Exacto. Es el paradigma de la violencia, la corrupción y por desgracia la debilidad de las instituciones para combatir a este fenómeno que es el crimen organizado. Anabel Hernández. Y hay que decirlo, no es responsabilidad de esta administración, es verdad, como yo lo repetí y lo dijo Los Señores del Narco, es un largo proceso de impunidad y de corrupción, pero alguien tiene que poner un alto. Esperemos que sea este gobierno. Es una herencia maldita que va a costar trabajo poderle erradicar, pero que ya debieron de haber hecho algo. Digo, lo que sucedió en Culiacán el 17 de, ¿qué fue? Octubre. El 17 de octubre, el jueves 17 de octubre, el jueves negro, donde liberan al hijo del Chapo, pues es una muestra de la atonía de este sistema de procuración y de seguridad, donde prefieren mejor liberar a un capo que meterse a una lucha. El problema que las consecuencias de esto es que los narcotraficantes ahora saben de manera pública declarada que los ciudadanos somos rehenes, y esa es la parte delicada cuando el Estado renuncia a ejercer la fuerza de la legalidad.
Yo no estoy hablando de la violencia, estoy hablando de la fuerza, de la legalidad y del Estado, que tiene muchos instrumentos, a veces mucho más dañinos al crimen organizado que las propias armas y balas. Sí. Como este tema de confiscar los bienes ilegales, de procedencia ilícita. Somos rehenes los mexicanos. Anabel Hernández, es un gusto, un placer escucharte, pero sobre todo reconocer la valentía con la que escribes, la acuciosidad con la que investigas, ese denuedo, esa constancia para poder documentarnos lo que está sucediendo en nuestro México durante décadas y que las cosas no han cambiado. Te mando un abrazo, Anabel. Agradezco, y solo para invitar al auditorio, quien esté interesado a seguir la presentación del libro, será el 5 de diciembre próximo en la FIL de Guadalajara. 5 de diciembre en la FIL de Guadalajara estará Anabel Hernández, va a presentar su libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo. Saludos al auditorio. Muchísimas gracias. Un abrazo solidario, Anabel Hernández. Gracias. Hasta luego.